yo no sé si presentarlo o porque es absurdo. Presentar a Guillén del Barrio es un trabajador de la sección de urgencias del Hospital de la Paz que constantemente ha estado denunciando y más que denunciando, haciéndonos chocar con la realidad de cómo estaba el Hospital de la Paz. De él lo que queremos saber es que nos cuente de nuevo cómo está el Hospital de la Paz y cuál es el futuro que él le dé al Hospital de la Paz. Dejo el micrófono al compañero Guillén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas en las que todos estamos ya de acuerdo, como por ejemplo que la privatización de la sanidad es hacerle la guerra a la población, y esa guerra se hace de dos maneras: mediante el deterioro de la sanidad para expulsar a las clases medias que se puedan pagar una póliza y torturar a los que no se la puedan pagar, y mediante la privatización para que estas empresas privadas, además de haber recibido clientes, gestionen los servicios que tienen que recibir el resto de la población sacando dinero. ¿Cómo lo hacen para sacar dinero si se supone que les vamos a pagar lo mismo a una empresa privada que lo que recibía el sistema público que no gana dinero? Pues es muy sencillo, lo podemos ver en el resto de hospitales totalmente privatizados que ya tenemos de la red pública, como Villalba. ¿Qué es lo que hacen? Tener mucho menos personal para la misma cantidad de pacientes y además peor pagado. Para que os hagáis una idea, una enfermera del hospital de Villalba, hasta que emprendieron una lucha hace un par de años, cobraba 1.100 euros, cuando en el Hospital de La Paz son 1.800. O sea, estamos hablando de estas diferencias de salario y de estas diferencias en cuánto personal hay por paciente. O sea, para que os hagáis una idea, para hacer, creo que eran endoscopias, que nosotros en el Hospital de La Paz tenemos una enfermera por cada sala de endoscopias, ahí tienen una enfermera por cada 3 salas. Es decir, por cada 3 pacientes a los que se le está haciendo una técnica invasiva, pues una sola enfermera. Pues pongo el ejemplo en enfermeras, que son los que me vienen a la cabeza, pero os podéis hacer una idea cómo es en el resto de gremios, que ahora os iré contando un poquito. Entonces, ¿en qué situación está el deterioro del Hospital La Paz para expulsar a la gente de este barrio y de este distrito? Tenemos 4.600 personas esperando una cirugía con una media de espera de 35 días. A día más o menos de hoy, las últimas listas son de marzo. 13.000 personas esperando que les hagan algún tipo de prueba con 49 días de espera. O sea, 13.000 vecinas llevan mes y medio de media esperando que les hagan una resonancia, un escáner, etcétera. Y para que te vea algún especialista, 39.000 personas del 500.000 de vecinas que atiende este hospital llevan esperando una media de 45 días. O sea, este es el estado de la sanidad pública de nuestro distrito en la parte hospitalaria. Que, por cierto, es la menos maltratada, porque como ha contado la compañera de atención primaria, que es la atención sanitaria que más disminuye la desigualdad, porque los hospitales al final salen mucho en la tele, ahora empiezan a salir más los centros de salud, pero la base es los centros de salud, que es donde más recibe ayuda la gente con menos ingresos. Pero bueno, que quede bien claro, como trabajador de un hospital, que tenemos que romper ese hospitalocentrismo de que parece que la sanidad es lo que pasa en el hospital, que es donde se cura, y no en los centros de salud, que es donde se evita que la gente enferme. Bueno, por aquí el deterioro. Privatización del Hospital La Paz. Hace un par de años enviamos una pregunta al portal de transparencia. Somos 7.700 trabajadores en mi hospital, de los cuales, o sea, de la parte pública, pero ya trabajadores de contratas externas hay 800 personas. O sea, el 10% de las personas que trabajan en nuestro hospital, presuntamente público del todo, trabajan para empresas. ¿Qué dices tú? Bueno, pues mientras den el mismo servicio, pero os doy más datos de en qué consiste esto de privatizar. Ferrovial, gran empresa constructora que todos conocemos, gestiona la limpieza de nuestro hospital. Cuando asumieron el servicio, en los pliegos, en el contrato público, pone bien claro que tiene que haber 302 trabajadoras de limpieza y que si alguien causa baja, hay que cubrirla en 24 horas. Este hospital, a día de hoy, sigue sin tener 302 personas trabajando. De media hay de baja sin sustituir 50 personas y han llegado a estar 70. ¿Qué significa esto exactamente? Una contrata de limpieza, como la lejía es bastante barata, el gasto en un 85-90% se va en personal. O sea, que de todo el dinero que les paga la Comunidad de Madrid, la gran mayoría se va en personal. Si tienes a alguien de baja y no le sustituyes, es el Estado el que les paga, la Seguridad Social que les paga el sueldo. Y la empresa sigue recibiendo un dinero que se lo están llevando crudo, que es el sueldo de una trabajadora de limpieza que está en su casa mientras la paga el Estado. Eso es beneficio entero para la empresa. En 2 años o 3 calculamos que se habían llevado 1,5 millones de euros limpios, a base de cobrar por no limpiar. O sea, esto es lo que pasa cuando se privatiza un servicio.
Luego tenemos un servicio de mantenimiento que hace 30 años eran 260 profesionales, electricistas, fontaneros, carpinteros. De esos 260 personas ahora quedan, y ahora van a votar una huelga, el miércoles se va a hacer el recuento, pero hicieron un censo de ver cuánta gente había para votar, para decidir si había una huelga y saber si eran la mayoría o no, 75 personas. Esto es lo que queda del servicio de mantenimiento del Hospital La Paz. Que dices, bueno, eran 300 en un hospital de 7.000, claro, pero es que esta gente, aquí se maneja muchísima pasta. Hay que hacer mantenimiento de edificios, hay que hacer obras nuevas, hay que tapizar 1.200 camas y sillones de todo tipo. La tapicería ya ha sido privatizada, quedaba un profesional que se ha jubilado. Entonces así es como va avanzando la cosa, porque la Marea Blanca parece que les habíamos parado. Lo que han dejado de hacer es privatizar hospitales enteros. Pero esto es como la yenga, esta torre de palos que va sacando un palito. Esto no se ha detenido y en La Paz tampoco. La diálisis hospitalaria, la gente que viene porque el riñón no le funciona, tenemos montones de pacientes que les atienden en clínicas privadas porque el hospital no tiene capacidad. Luego veremos que nuestro futuro hospital, el proyecto de hospital, tiene los mismos puestos de diálisis. Así que el problema no es que el hospital no dé de sí. El problema es que cuando construyan otro hospital, un hospital nuevo, por cierto que aumenta, no sé si en un 40% el tamaño de los metros cuadrados, vamos a seguir externalizando, porque el problema no es la falta de espacio. Entonces así es como se deteriora y se privatiza el hospital estupendo, maravilloso, el mejor hospital de España, de Europa y del mundo, pues así estamos. Luego, sobre el traslado, como muchos habéis oído, que causó mucha preocupación, parecía que lo iban a llevar a no sé dónde, que había unos solares que venían muy bien, porque claro, estamos al lado de las 4 torres, este suelo interesa bastante, etcétera. Vamos a hablar de este tema porque finalmente parece que no lo trasladan, pero por otras razones que tampoco son muy tranquilizadoras. Bien, el plan de reformar el Hospital La Paz empezó cuando a Cristina Cifuentes la pillaron falsificando un máster y robando cremas en el súper, y casualmente coincidió que poco tiempo después prometió reformar varios hospitales de la Comunidad de Madrid gastándose 1.000 millones de euros que no salían de ningún sitio, porque se le iban a ahorrar de mantenimiento. Entonces la idea era los 100 millones al año que se gasta en mantenimiento, no, en vez de arreglar esos hospitales que, como sabéis, en La Paz se caen a cachos, hay goteras, etcétera, porque no hay quien arregle las cosas, no os preocupéis que con ese no dinero vamos a construir hospitales nuevos, en el caso de La Paz, el 12 de octubre. Vale. La Paz asignaron 265 millones de euros. Luego Cifuentes se fue al carajo por el fuego amigo, porque ese vídeo de las cremas evidentemente lo mandó alguien del Partido Popular para defenestrarla, y nunca más se supo. Luego llega la campaña electoral, y entonces llega Díaz Ayuso, la community manager del perro. Y casualmente el proyecto sale del cajón y ahora pasa a ser de 500 millones de euros y estupendo y maravilloso como siempre. Pasan las elecciones y no se vuelve a saber más. Luego hace un mes o dos pues estaba este tema de, oye, ya que vamos a hacer aquí una obrita, ¿por qué no cogemos estos solares y tal? Pero han llegado unas elecciones nuevas y corre prisa. Entonces eso de la obrita tenía un problema, que es que no sabíamos los plazos, la gente no le iba a gustar. Entonces, como lo que hay que hacer es ganar las elecciones, nos acaban de prometer que el hospital sí se va a construir en el solar actual el año que viene. Vótame que este hospital, del que llevamos hablando 3 años, casualmente va a empezar justo después de que me votes. Esto es el plan. Bien, ¿qué podemos esperar de la reforma del Hospital La Paz, aunque no lo traslade? Antecedentes. Hospital Puerta de Hierro. Lo trasladan y se cargan a la mitad del personal que pasa a ser privado. Se ha estado pagando por camas que no estaban abiertas. Lo mismo que el sistema de la limpieza del Hospital La Paz. Desde que empezaron a construir esos hospitales tan estupendos, Villalba, Maldemoro, Puerta de Hierro, Alcorcón, etcétera, que se abrieron 11 hospitales, el número de camas ha bajado. Así que os hacéis una idea. La Paz, para que veáis cuál es la trayectoria, hacia dónde vamos, en los últimos 6 años ha perdido 72 camas, como si cierran 3 plantas enteras. Pero como en esta yenga, pues voy quitando camitas de cada planta, hago más despachos de los que hacen falta, los hago más grandes de lo que se necesita, 3 plantas. Luego tenemos el antecedente del IFEMA, que como visteis son sobrecostes y etcétera, pero en vez de volver a abrir IFEMA, que era un hospital temporal, porque ahora hacía falta, según Ayuso, un hospital temporal, ni siquiera han reabierto IFEMA, ni siquiera han abierto las camas que estaban cerradas en otros muchos hospitales, y abren el Zendal, que ya se anunció que era un hospital que iba a cerrar. Entonces, puesto que era temporal, ¿por qué no usábamos las salas estas de las convenciones para luego cerrarlo? Pues es evidente que era para que las constructoras se lo lleven crudo. Así que estos son los antecedentes para quien se pregunte si en la obra de La Paz podemos estar tranquilos. Otro detallito, el hospital del 12 de octubre, que también, qué casualidad, en campaña electoral se vuelve a hablar de la obra de reforma. Tiene 1.200 camas aproximadamente, no sé el dato seguro. Han anunciado que el nuevo hospital tendrá 700. Pero son habitaciones que se pueden duplicar las camas si hace falta, ¿eh? ¿Cuántas camas os parece que va a tener funcionando el hospital 12 de octubre si lo convierten en 700, que si corre mucha prisa
puede llegar a tener las que tiene ahora? Pues es evidente. Así que esto es lo que hay, esto es lo que hemos vivido y haceros las conclusiones son vuestras de lo que nos espera. Por terminar, hay que ver cuál es el estado del personal. Un 50% de temporalidad, traslados forzosos, de movilización, ya lo visteis todas las vecinas que vinisteis a apoyarnos en las manifestaciones. Y por último, el estado de las vecinas. Y esto, perdonad que me alargo unos segunditos, pero esto lo tengo que decir. Vecinas, este hospital es vuestro, no de la gente que estamos contratados para trabajar en él. Si nosotros no salimos, es vuestro y tenéis que salir a defenderlo. Porque la gente, ya lo habéis visto, ya no estamos en 2012, no tenemos el 15M cerca. Los trabajadores sanitarios salimos a las calles a protestar, pero no hay el grado de organización, de autoorganización de la marea blanca. Y las vecinas han estado viniendo a mi hospital a apoyarnos. Muchas veces han sido más que los trabajadores. Y al ver que los trabajadores no salían, la gente lógicamente ha dejado de venir. Pero insisto, si veis que nosotros no salimos, no dejéis de salir. Exigidnos nosotros que luchemos y si no lo hacemos, salid a defender vuestro patrimonio. Nada más y muchas gracias.